Aló chicos, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, Buen profe. día. Buen día, ¿cómo están? Buen día, profesor. Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien, con ánimo de empezar un nuevo día de clases, nuestro segundo día de clases. Casi no llego a la hora, me estaba terminando el café y yo sin el café no les hago ni una clase a ustedes. Vamos a ver acá. Vamos a dejar todo listo. A ver. Profe, una consulta. ¿Sabe que Claro, algunos cuéntame. ramos a mí me la atrasaron en una 15 minutos? Eh, ¿No le han dicho nada a usted? ¿Algo así? No, es que lo que pasa es que creo que en Campus San Joaquín están hace rato con un horario nuevo que parten a las 8:15. Si Ya. usted, todo el curso está de acuerdo, sería maravilloso que pudiéramos partir 15 minutos después. Bueno, Yo en mi no parte no generaría, tengo problema. ya, no estaría más dormir 15 minutitos más. Exactamente. Todo minuto suma. Hacer el tecito ahí. Claro, claro, no es mala idea. O sea, hay 6 personas ahora, no sé si esto me cuenta a mí también. Creo que sí, sí. Esperemos a que llegue el resto, a lo mejor lo puedo proponer al final de la clase, si están todos de acuerdo. No veo por qué no. Aunque si los que han llegado después probablemente estén más de acuerdo que los que están a la hora. Ok. Profesor, Cuéntame. hola. Eh, Hola, buen día. Buen día. Me estaba vi la clase grabada y vi Ujú. que usaron el tema de Linux y lo Sí, descargué. ya, Y que me pareció súper extraño porque, bueno, yo tuve el ramo de EDA, ya. de estructura de datos, entonces sé más o menos que uno introduce código, va creando programas, pero no Sí, me quedó sí. claro qué hace esto. Me descargué sí la cuestión para usar el Linux en Windows. ¿Cuál te descargaste? ¿El programa este de Ubuntu que funciona sobre Windows? Sí. ¿O te descargaste una distribución aparte? Eh, Vi un tutorial en un lugar que decía LabComp. Ah, el Labcom de informática, ya. Yo la verdad no conozco ese tutorial, así que no te podría decir qué es lo que viene adentro. Ya, pero cuéntame. Pero se llama Ubuntu, pero bueno, no sé qué ¿Ya? será, porque Eh, no sé muy bien, Es pero que dice Ubuntu en la... ya, después de la clase, si quieres, lo conversamos un ratito, porque necesito un poquito más de detalles de qué es lo que hiciste, porque Linux es un sistema operativo, no es un programa como tal. A pesar de que hace un año más o menos, un poco más quizás, salió un programa que lo que hace es emular un entorno Ubuntu sobre Windows. Entonces me parece que por lo que me estás diciendo tú estás ocupando ese programa, pero no estoy seguro. Si quieres después de Sí, la clase nos quedamos unos minutitos más para conversar a ver qué es lo que estás haciendo y cuál ha sido tu problema. ¿Te parece? sí, pero Ya, lo que sí. digo es que no me queda claro como qué tipo de programación estamos haciendo acá, porque vi que manipulaba cosas que en verdad no entendía mucho, cuestiones de carpetas, de cosas así. Yo Ah, estaba ya, acostumbrado a no, un no. Mira, programa y ejecutarlo. sí, está bien. No, lo que pasa es que todavía no partimos con la parte de programación. ¿Ya? Lo que estamos haciendo acá es, antes de empezar de hecho yo les expliqué en la clase anterior que esta parte de la materia ni siquiera tiene un control asociado, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la idea es que ustedes, como estudiantes, se motiven desde ya a utilizar para sus proyectos de programación un entorno Linux. ¿Es obligatorio? Para nada, no es obligatorio. Pero en este ramo en particular, como vamos a ver un lenguaje que es C++ y es un lenguaje compilado, en los lenguajes compilados como C++, sí es importante el entorno de programación cuando quieres asegurarte de que tu programa funcione de la misma manera en tu PC o en el PC de la persona que te va a revisar. ¿Sí? Ya. Va por ese lado. Entonces, lo único que estoy haciendo es decirte que si tú quieres utilizar un entorno Linux para tu proceso de programación, bueno, yo te doy algunas herramientas para que no te sea tan complicado ese primer vistazo con la terminal, sobre todo, que es la parte que más asusta a la gente. ¿Sí? Ya, entonces, Sí, dime. entonces respecto a esto, será usarlo un poco y aprender unos comandos básicos y sería. Tal cual, tal cual. Ya, De perfecto. todas maneras, si en algún momento quieren aprender un poco más, yo la verdad que no me considero un experto en la materia,
pero más que nada a nivel de usuario y quizás un poquito más avanzado en algunos casos, creo que tengo bastante experiencia en usar distintas distribuciones, entonces, de todas maneras, en algún momento podríamos o plantear clases aparte o algo así, si quieren ayuda con sus instalaciones de distribución y particiones, esas cosas. Creo que los puedo ayudar con eso. Así que, pero eso es totalmente aparte, ¿ya? Así que no es más complicado que esa la exposición, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ok, ya se tipo la pregunta. No sé si hay alguna otra consulta de lo que vimos en la clase pasada, de las reglas del ramo. Algo que no Yo haya iba a quedado agregar claro. algo a lo que dijo mi Sí, compañero, como dime. para, bueno, que lo que descargó él, que igual lo descargué yo, es como la pura consola de Linux que te permite, o sea, la pura Ujú. consola de Ubuntu que te permite ocuparla dentro de Windows, así como para Ya, sí, sí me imaginé. contexto. Sí, yo he visto la existencia de ese programa. Nunca lo he utilizado, la verdad, pero sé que existe. Entonces, ¿Sabes? Es probable, un kernel, profe. sí, sí, es Literal. un kernel. Que lo que pasa es que hay una colaboración, no sé si está activa todavía, pero yo en su momento vi una noticia de una colaboración entre Microsoft y Ubuntu. Y el gran resultado de esa colaboración, ignoro si hay algún otro resultado, pero el gran resultado que yo conozco fue esta implementación del kernel de Linux como encapsulado sobre Ubuntu, probablemente para manejar el tema de instalación de paquetes, utilizando algún par de programas de Ubuntu. Entonces, como encapsulado dentro de Ubuntu, metieron el kernel de Linux como un programa más dentro de Windows. Creo que es algo de ese estilo. Más allá de eso no conozco, no sé qué tan bien o mal funciona, me imagino que si lo han desarrollado en conjunto debería estar todo más o menos correcto. ¿Alguna otra consulta, chicos? Así no vamos tan de inmediato en materia. A ver. ¿Aquí bien o no? Sí. Ya. Vamos a... ¿Qué pasó acá? Ahí. Ya. Si no hay más consultas, volvemos a la materia que estábamos viendo el día de ayer, que creo que quedamos por acá. ¿Ya? Entonces, continuamos desde este punto. Habíamos visto varios comandos. Entonces, cada vez que tú trabajas, y de hecho hice mal en compartir, debería haberlo hecho para que se vea la terminal, porque vamos a seguir ocupando la terminal, debería ser así, ahora sí, ya. Entonces, habíamos hablado que cada vez que tú interactúas con la terminal de Linux, al igual que con MS-DOS, para aquellos que tengan experiencia haciendo cosas sobre DOS, existen distintos comandos. Y estos comandos no solamente tienen el funcionamiento que tú le das directamente por escribir el comando, sino que también le puedes agregar opciones adicionales, ¿ya? En el caso de los comandos en Linux, las opciones adicionales, por lo general, se agregan con un menos y luego agregando una o varias letras indicando cuáles son las opciones que le estás agregando a este comando, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, el comando ls, el comando de listar los archivos y carpetas de tu directorio, no solamente estamos mostrando cuáles son los archivos y carpetas de tu directorio, sino que además le estamos agregando dos opciones. Entonces, a partir de la agregación de este menos, de este guión, estamos indicando que la forma en que el comando list muestra los archivos y carpetas dentro de este directorio sea en un formato de lista, que es este formato que aparece acá, y además con la opción A estamos diciendo que muestre todos los archivos y carpetas, incluidos aquellos que estén definidos como ocultos, ¿ya? Cada vez que tú te encuentres con una carpeta o con un archivo que parta por un punto, esa carpeta se define dentro del entorno Linux como oculta. Por lo tanto, si tú haces un ls, esa carpeta simplemente no se va a mostrar a no ser que tú pongas la opción A. ¿Ok? Entonces, como les dije, tenemos los comandos y tenemos las opciones adicionales al comando. Y en este caso en particular habíamos explicado qué es lo que pasaba con las opciones del comando ls cuando tú pones LA, que es lo que se muestra en lo que aparece acá y que fue lo que explicamos en la clase anterior. Entonces, a pesar de que explicamos cada una de las columnas, quisiera ahondar un poquito más en esta parte de lo que se muestra acá, ¿ok?
para explicarle más o menos qué significa esta notación rara que aparece acá, que puede ser un poquito rara en primera instancia. Entonces, nosotros habíamos dicho que la parte que aparece acá, esta primera columna, indica cuáles son los permisos sobre un cierto archivo, los permisos de acceso, ¿ok? Entonces, vamos a explicar qué significa esta notación. Entonces, si se fijan, esta notación tiene 4 tipos de letras distintas. Tenemos la letra D, la R, la W y la X, y probablemente pueden haber algunos tipos de repeticiones entre medio, ¿ok? Entonces, la primera letra, la letra D que aparece acá, esta primera columna, ¿ya? Indica si es un directorio o no. Es decir, cada vez que tú veas en este listado que la primera columna indica una letra D, quiere decir que estamos hablando de un directorio. Si no aparece la letra D, por consecuencia, esto es un archivo común, puede ser un archivo de texto, un archivo ejecutable, etc., pero que simplemente no es una carpeta. ¿Ok? Entonces, la primera columna indica si esto es un directorio o no. Luego de eso, todas las columnas que aparecen de aquí en adelante indican los permisos respecto al archivo o carpeta que estamos tratando de acceder. Estos permisos, estas columnas, se dividen en grupos de 3. Tenemos el primer grupo de 3, el segundo grupo de 3 y el tercer grupo de 3. Cada uno de esos grupos de 3 columnas indica los permisos de ejecución y acceso que hay sobre un archivo o carpeta a distintos niveles, ¿ok? El primer grupo indica, ¿cómo se llama? Los permisos y accesos que hay sobre el usuario dueño del archivo o carpeta, ¿ok? Por ejemplo, en este caso nosotros dijimos que este archivo que aparece acá en NetBeans, el dueño de ese archivo es el usuario mZúnica, ¿ok? Por lo tanto, estas 3 columnas de acá indican cuáles son los permisos que tiene el usuario mZúnica sobre el archivo. ¿Ok? Veo acá. No me he caído, ¿cierto? Vi que se cayó levemente mi acceso a internet. ¿Me escuchan todavía? Sí se escucha, profe. Ya, gracias, disculpa. Entonces, estábamos diciendo que las 3 primeras columnas representan los permisos de acceso para el usuario dueño del archivo. Puede darse algún caso raro en que tú no le quieras dar permisos de acceso al usuario que creó el archivo. No sabría decirte un ejemplo de eso, pero podría darse. Y estas 3 columnas representan esos permisos, ¿ya? Las siguientes 3 columnas de acá representan los permisos de acceso al grupo al cual pertenece el archivo, ¿ya? Llamamos grupos en Linux a, como bien dice la palabra, agrupaciones de usuarios bajo un cierto acotamiento de permisos y accesos que puede tener. Por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando en una empresa, ¿ya? Y dentro de la empresa vas a tener un montón de usuarios accediendo a la red de tu empresa, por supuesto, ¿ya? Sin embargo, tú puedes decir, mira, dentro de la empresa, a pesar de que todos pertenecemos a la misma empresa, vamos a tener, por ejemplo, el área de desarrollo de software y el área, por ejemplo, de recursos humanos. Es lógico pensar que el área de desarrollo de software debería tener permisos de acceso a ciertos archivos diferentes a lo que tiene el área de recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de darle los permisos necesarios uno por uno a cada usuario, lo que hago es dar permisos distintos. Primero, creo un grupo de desarrollo de software, creo un grupo de recursos humanos, por lo tanto, agrego a cierto usuario a cada uno de esos grupos que yo creé. Y luego lo que hago es dar permisos específicos al grupo como tal. Entonces voy a decir, para los archivos de programación, le voy a dar ciertos permisos al grupo de desarrollo de software y que no se los voy a dar al área de recursos humanos. Y por ejemplo, al sistema que hace manejo de los contratos, le voy a dar ciertos permisos al grupo de recursos humanos que no se los voy a dar al grupo de desarrollo de software. ¿Ok? Entonces, en vez de, insisto, de dar los permisos uno a uno, usuario por usuario, lo que puedo hacer es darle permisos a un grupo, ¿ya?
Por lo tanto, depende del administrador del sistema, ¿cierto? Si es que se crean estos grupos o no y cuáles son los grupos que se crean. Es por eso que en este caso en particular, MZúnica, la columna que aparece acá, que representa el grupo al cual pertenece este usuario, en este caso simplemente quiere decir que no se ha creado un grupo, ¿ya? Es decir, MZúnica aparece simplemente como un grupo más, porque como probablemente este es un computador que está usándose a nivel de usuario, no es necesario crear un grupo o muchos grupos para el acceso a este computador. Sin embargo, cuando está hablando a nivel de servidor, el tema de los grupos se hace útil, ¿ya? Por lo tanto, estas tres columnas de acá representan cuáles son los permisos de acceso a un cierto grupo, ¿ya? Y las últimas tres columnas que aparecen acá representan los permisos de acceso que tiene el acceso público, es decir, todo el mundo, incluido, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo recién, si yo tengo algún archivo dentro de que pertenece a un usuario que está dentro del grupo de desarrollo de software, yo igualmente podría darle algún cierto grado de acceso a la gente de recursos humanos a ese archivo. Podrían darse casos en donde no importa quién acceda al archivo, le puedo dar ciertos permisos de acceso, ¿ok? Entonces, descritos esos tres grupos, vamos a hablar de qué es lo que significan las letras que aparecen ahí, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos las letras RWX, que por sus siglas, por sus palabras en inglés, de las que vienen, significan simplemente R de read, de lectura, es decir, permisos de lectura. La W, que viene de write, de permisos de escritura. Y la X, que viene de execution, ¿cierto? De ejecución. Entonces, esto de acá son los permisos de ejecución. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que cada vez que aparece una de estas letras, dependiendo de si estamos hablando del usuario en particular, del grupo o del público en general, van a representar que estamos dando permisos de lectura, de escritura o de ejecución. ¿Ok? Entonces, por supuesto, el tema de los permisos de ejecución es un tema delicado, ¿cierto? Los permisos de ejecución solamente tienen sentido cuando estamos hablando de archivos ejecutables, de archivos binarios, por ejemplo, de archivos como resultado de la compilación de un código en C++, por ejemplo, o a lo mejor de un código Python. Entonces, por lo tanto, si tú tienes un archivo .txt que lo único que tiene como contenido es una carta que quieres mandar, no tiene sentido que tenga permisos de ejecución. Tú los puedes dar, pero la verdad es que no tiene sentido, no va a producir ningún efecto en el archivo. Por lo tanto, esos son los permisos y esto es lo que representa esta notación rara que aparece acá. ¿Hay formas de cambiar los permisos que aparecen acá? Por supuesto, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero saber si hasta acá hay alguna duda o consulta de lo que hemos hablado. O si vamos entendiendo bien hasta este punto. ¿Todo bien, dicen por acá? Maravilloso. Genial. Perfecto. Entonces continuamos. Entonces, si bien tenemos estos permisos dados en esta columna, que ustedes lo pueden leer y ahora claramente ver cuáles son los grados de permiso que hay por cada una de las secciones que nosotros dijimos, aún así tienen una, ¿cómo se llama? Lectura distinta, una interpretación distinta, dependiendo de si estamos hablando de una carpeta o si estamos hablando de un archivo. Tiene una ley de interpretación distinta, que la vamos a explicar ahora. Entonces, en el caso de los directorios, la R, es decir, cuando tú das permisos de lectura sobre un directorio, eso no quiere decir que tú leas el directorio, ¿cierto? El directorio no es un archivo como tal. Por lo tanto, cuando tú das una R de permiso a un directorio, lo que estás diciendo es que tienes permiso para listarlo, es decir, para visualizar el contenido del directorio, ¿ok? Cuando tú pones una W en cuanto a los permisos del directorio, lo que estás diciendo en este caso es que tienes permisos para crear, modificar o borrar archivos dentro del directorio. ¿Ok? Eso es lo que significa la W, el permiso de escritura. Y en su
en su tiempo también significa la X, ¿cierto? En este caso, en el tema de los directorios, significa que das permiso a acceder. ¿Qué quiere decir en la práctica? Que puedas acceder o no a un directorio. Bueno, que tú puedes utilizar el comando cd para entrar al directorio, ¿ok? Entonces, cuando tú das permisos de ejecución a un directorio, lo que quiere decir esto es que puedes acceder, puedes entrar al directorio. Si ustedes lo están haciendo a través de la terminal de Linux, sería a través del comando cd. Si ustedes están usando algún programa para acceder a las carpetas, sería simplemente el tener el permiso para darle doble clic a la carpeta en cuestión. ¿Ok? Para un archivo, es un poquito más claro la interpretación que le dan estas letras, ¿cierto? La R significa que puedes leer el archivo, la W significa que puedes borrarlo o editarlo, y la X significa que puedes ejecutarlo siempre y cuando tenga sentido ejecutarlo. Si estamos hablando de un archivo ejecutable, ¿cierto? Que puede ser desde un binario que proviene de una compilación de C++, hasta si un archivo interpretable como puede ser un archivo Perl, un archivo Python, ¿cierto? O también puede ser incluso el resultado de la compilación de un archivo Java. Es independiente del lenguaje de programación. Siento un micrófono abierto, no sé si alguien tiene alguna duda. Ok, ya sé. Perfecto. Continuamos con esto. Entonces, respecto al usuario root, como dice acá, el usuario root es finalmente el administrador del sistema, es el que tiene los mayores permisos dentro de este computador o servidor que tú estés manejando con el entorno Linux, ¿ya? Y por supuesto, él tiene permisos y propiedad para cualquier archivo de tu sistema, además de poder modificarlos, crearlos, eliminarlos, etc. Por eso es tan importante, y esto se los cuento como una de las grandes ventajas que planteó Linux en su momento. Lo que digo ahora, como yo estoy un poquito alejado del mundo de Windows a nivel usuario, no, ignoro si lo ha logrado implementar de cierta manera Windows en los últimos años, pero en su momento, la gran ventaja que tenía Linux, a diferencia de Windows, es, por ejemplo, el tema de la seguridad y sobre todo con el tema del usuario administrador. Windows en la actualidad posee un usuario administrador, hasta donde a mí me consta. Sin embargo, este usuario administrador se topa mucho con el usuario real del sistema, el usuario del día a día. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el usuario root y el resto de los usuarios está claramente demarcado cuál es el límite de lo que puede o no puede hacer este usuario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se da mucho que cuando tú creas tu partición con tu entorno Linux, el usuario del día a día, ¿cierto? Tiene todo su directorio en una carpeta que se llama Home, que ya la vimos en la clase pasada, ¿ya? Y esa carpeta se puede montar en una partición distinta, lo cual es una maravilla, y le voy a explicar por qué. Cuando a ti, por X o Y motivo, se te echa a perder el computador, esto normalmente se traduciría en Windows en un virus, ¿cierto? Pero la cantidad de motivos por la cuales tú puedes estropear una instalación de un sistema operativo son muchas, no necesariamente es un virus, ¿no? Entonces, en la práctica, si tú estropeas tu instalación del sistema operativo, por cualquier motivo, ¿ya? Al tú dejar la partición de los usuarios aparte, tú puedes perfectamente borrar completamente tu instalación, hacer una instalación nueva sin tocar la partición de los usuarios. Lo cual es maravilloso, porque si tú, por ejemplo, estropeas, como digo, la instalación, basta con que tú reinstales el sistema y después le digas al sistema, oye, la partición de usuarios la dejé acá, y vuelves a tener todos tus archivos sin necesidad de hacer nada más. Lo cual yo personalmente en su momento, no sé si Windows ha implementado algo así en el último tiempo, la verdad que lo ignoro, pero en su momento fue una de las grandes ventajas que planteó Linux, ¿ya? El otro tema es que, por ejemplo, si tú tienes un usuario que se manda una embarrada, ¿ya? Dentro del sistema, esa embarrada afecta solamente a su partición en particular o a su sistema de archivos, ¿ya? Por lo tanto, es muy poco probable
de que si tú tienes un usuario que genera algún problema dentro del sistema, tengas que desinstalar todo de todos los usuarios, porque basta simplemente con eliminar el sistema de archivos y la instalación que generó ese usuario, y puedes mantener intacto tanto la parte de administración como la parte del resto de los usuarios. Por supuesto, siempre puede haber algún programa, algún virus o algún problema en particular que se bypassee esta forma de trabajar, ¿cierto? Que genere problemas igualmente, pero la lógica que hay detrás de esto es muchísimo más segura en una primera instancia, ¿ya? Se plantea de una forma un poquito más segura. Entonces, eso es una tremenda ventaja en cuanto a la forma de utilización en cuanto a seguridad. ¿Ya? Cuando un usuario del día a día, por ejemplo, no sé, en esta instalación tenemos al usuario mZúñiga, ¿cierto? Podemos permitir que algún usuario en particular tenga algunos permisos de administrador, ¿ya? Lo bueno en este caso es que podemos controlar cuáles son esos permisos y cuáles no. Cuando queremos que un usuario acceda a la cuenta de administración, ¿cierto? Lo hacemos utilizando el comando su, ¿ok? Y luego, accediendo a la cuenta de administrador, podemos ejecutar comandos con permisos de administración, por supuesto, o también con el comando sudo, ¿ya? El comando sudo es incluso un poquito más restrictivo, porque solamente le da permisos al usuario de ejecutar ciertos comandos que nosotros los podemos indicar con permisos de administración, ¿ok? Y además tenemos un comando que es el comando chown, ¿ya? De change owner, ¿ok? Que lo que nos permite es cambiar cuáles son los dueños o los permisos, o sea, perdón, cuáles son los dueños de un cierto archivo, ¿ya? Entonces, a través de la utilización del comando chown, vamos a indicar cuál es el nuevo usuario y o grupo del archivo en cuestión que queremos modificar. Entonces, no sé si podemos hacer alguna pruebita acá. Creo que todavía tengo la carpeta de ayer, creo que sí. Perfecto. Entonces, por acá, si nosotros ejecutamos, perdón, el comando ls-la, vamos a listar los archivos y carpetas que creamos el día de ayer, ¿cierto? Entonces, acá van a ver que el usuario dueño soy yo y también aparezco como un grupo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, creo que acá yo no tengo ningún usuario más. No, entonces no va a servir mucho el ejemplo. Solamente le voy a escribir cómo sería la sintaxis en este caso. Imagínense que existiera un comando Juan. Entonces lo que vamos a hacer sería cambiar el dueño, ¿ok? Vamos a indicar que ahora el dueño de un cierto archivo va a ser Juan, y en este caso vamos a hacerlo dueño de, qué sé yo, el archivo 1.txt. Por supuesto, en este caso el usuario Juan no existe, por lo tanto yo al ejecutar esto va a decir usuario inválido, ¿ya? Sin embargo, si el usuario hubiera existido, yo al ejecutar esto, esta columna se hubiera modificado en la sección archivo 1 y hubiera aparecido Juan como dueño del ¿cómo se llama? Del archivo. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía acá, olvidé decir que al momento de ejecutar el comando su, por supuesto les va a pedir una contraseña, que es la contraseña de administrador. Entonces, por supuesto, necesita algún grado de seguridad el tener permisos de administración. Perfecto. Otro comando importante en la utilización de batch es el comando chmod, ¿ya? ¿Para qué sirve este comando? Sirve simplemente para cambiar los permisos que existen sobre un cierto archivo, ¿ya? Entonces, este comando se puede utilizar de dos maneras. Creo que una de ellas no aparece acá, entonces vamos a experimentar con esto. Entonces, nuevamente, vamos a mostrar el listado de archivos en este caso. Entonces, fíjense que, por ejemplo, archivo 1 no es una carpeta, porque no aparece la de ahí, por supuesto. Y luego vienen los permisos del usuario, dueño del archivo, del grupo al cual pertenezca el usuario, y los permisos de acceso público, que son estos de acá. ¿Ok?
Entonces, si se fijan, para el usuario dueño solamente tiene permisos de lectura y escritura. Para el grupo al cual pertenece el usuario también hay permisos de lectura y escritura. Y para el público en general existen permisos de lectura solamente. Es decir, una persona que tenga acceso a mi computador que no sea yo, solamente podría leer los archivos, pero no podría modificarlos ni ejecutarlos si fuera algún archivo binario. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar estos permisos que aparecen acá. Entonces imagínense que nosotros queremos, por ejemplo, imagínense que este fuera un archivo binario y le queremos dar permisos de ejecución. Entonces una forma de hacer esto, imagínense que yo como usuario, dueño del archivo, quiero darle permisos de ejecución. Una forma rápida de darle estos permisos es a través del comando chmod de la siguiente manera. Entonces, al archivo 1, le vamos a agregar permisos de ejecución. ¿Ok? ¿Cómo se escribe esto? Le vamos a agregar, y esto se pone a través de una, no sé si puedo de casualidad agregarla, agrandar la letra, maravilloso, no me acordaba que se podía hacer esto, pero que vean mejor ahora. Entonces, utilizando el comando chmod, vamos a agregar, para eso va el signo más ahí, vamos a agregar permisos de ejecución. Entonces, con más X estoy agregando permisos de ejecución al archivo 1.txt. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Y ahora si mostramos el listado, vamos a ver que a nivel del usuario, y por supuesto a nivel del grupo que pertenece al usuario, porque lo estoy haciendo yo, se agregan permisos de ejecución. Y fíjense que incluso a nivel público también se agrega. Entonces lo que estamos haciendo acá es indicarle de una manera rápida al archivo 1 que le agregue permisos de ejecución para todo el mundo. ¿Ok? Perfecto. Sin embargo, como vieron acá, el agregar esto hace que se agreguen permisos de ejecución en todos los niveles, ¿ya? Como lo estoy haciendo yo como usuario, dueño del archivo, se asume que los permisos que le estaba agregando, al agregarlo en ese sentido, se dan para todos y cada uno de los grupos. Sin embargo, nosotros podríamos ser más específicos, podríamos querer ser más específicos en cuanto a la agregación de permisos. Y eso se hace a través del mismo comando chmod, pero con una sintaxis que vamos a explicar ahora. Esta parte no deja de ser un poco más complicada, me hubiera gustado, a ver, ¿cómo lo hacemos acá? A ver si puedo ser capaz de escribir un poquito por pantalla. Entonces, por ahora, mientras trato de ver si puedo ingresar por pantalla para rayar en un computador que tengo acá al lado. Díganme si hasta acá hay alguna duda o consulta y voy a estar atento a lo que vayan escribiendo, por favor. O si quieren abrir el micrófono, por favor, me hablan nomás y conversan. O cuéntenme si van entendiendo bien hasta acá, si hay alguna cosa que no haya quedado clara. Vamos a ver. Espero que esto funcione. Perfecto, parece que sí. Creo que sí. Ahí. Ok, entonces lo que debería hacer yo acá es... Por acá. Un segundito, chicos, les pido paciencia.
Ya, entonces vamos todos bien hasta acá. No sé si tengo que dar permiso acá de presentación, pero tengo que dejar de compartir la pantalla. Perfecto. Ya, creo que por ahí deberíamos estar. Ya, entonces debería verse esta pantalla de acá que ya está medio rayada. Vamos a hacer un bloc de notas desde el principio. Ok. Ok. Ya. Entonces creo que se ve la pantalla en estos momentos. Ya. Entonces esto va de la siguiente manera. Ustedes ya vieron que la forma de utilizar, por lo que salía en la presentación, es la siguiente. Es el... Ahora sí. Es la siguiente. El comando se utiliza así. Ustedes ponen chmod, ¿cierto? Y luego acá viene un número y viene el nombre del archivo, por ejemplo, archivo 1.txt. ¿Ok? Entonces, la pregunta acá, por ejemplo, ustedes vieron en la presentación que había un número que decía 755. Esto de acá, este número, lo que está diciendo es que le voy a dar permisos al usuario completo, o sea, al usuario dueño del archivo le voy a dar permisos completos, le voy a dar permisos de lectura y ejecución al grupo al cual pertenece el usuario, y de acceso público voy a dar también permisos de lectura y ejecución. La pregunta acá es, ¿cómo sé yo qué número va acá? ¿Ok? Entonces, miren, esto funciona de la siguiente manera. Nosotros dijimos que los permisos, después de la parte del directorio, se agrupaban en grupitos de 3, ¿cierto? Entonces teníamos acá lectura, escritura, ejecución. Luego de esto teníamos también lectura, escritura, ejecución. Y lectura, escritura y ejecución. Este de acá representa el usuario, ¿cierto? Esto de acá representa el usuario. Este de acá representa el grupo. Y esto de acá representa el público en general. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí estamos bien entonces. La pregunta es, ¿cómo representamos estos permisos a través de este número de arriba? La idea es la siguiente, chicos. Cada uno de estos grupos de 3 que aparece acá, los permisos que nosotros demos se va a ver representado con uno de estos números. Es por eso que acá aparecen 3 números. El primer número de acá, este 7, representa al número asociado a los permisos para el dueño del archivo. ¿Ok? Este 5 que aparece acá representa los permisos que estamos dándole al grupo. Y si me permiten rayar por acá entre medio, el otro 5 que aparece ahí representan los permisos de acceso público. ¿Ok? Profesor, ¿a qué se refería con el grupo? Lo que les expliqué hace un ratito, que es esta idea de que tú puedes generar agrupaciones de usuarios, ¿ya? Como en el ejemplo que habíamos visto antes, tú puedes, por ejemplo, dentro de tu sistema, si por ejemplo estás utilizando tu computador como un servidor que dé acceso a gente de tu empresa, tú podrías, por ejemplo, crear un grupo de usuarios que sean el área de desarrollo de software y otro grupo de usuarios distinto que sea el área de recursos humanos, ¿ya?
Por lo tanto, decir, Pepito y Juanito pertenecen al área de desarrollo de software, por lo tanto los incluyo dentro de este grupo, del grupo de desarrollo. Y entonces cuando yo creo un nuevo archivo, yo puedo decir, les doy ciertos permisos a todos aquellos que pertenezcan a este grupo. ¿Sí? Entonces, profesor. por ejemplo, cuando tú creas, imagínate que yo, Patricio, creé el archivo 1 que aparece acá. Entonces, por supuesto, yo voy a pertenecer a un grupo si estoy dentro de una empresa. Por ejemplo, imagínate el grupo de desarrollo de software, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo decir, yo como dueño del archivo me voy a dar ciertos permisos, ¿ya? Imagínate permisos de lectura y escritura, ¿ya? Y yo puedo decir a la vez, al grupo al cual pertenezco, que es el grupo de desarrollo de software, también le voy a dar permisos de lectura y escritura, porque son todos mis compañeros de trabajo los cuales yo quiero que sean capaces de modificar mi archivo. Pero el área de recursos humanos a lo mejor no me cae tan bien y yo no quiero que modifiquen nada. Entonces voy a decir, a ellos solamente les voy a dar permisos de lectura. Y eso es lo que quiero lograr al indicar acceso público, en los permisos de acceso público. Es decir, cualquier otra persona que no pertenezca al grupo de desarrollo de software, o sea yo, que trate de acceder a este archivo solo sea capaz de leerlo, pero no de modificar. ¿Ya? Entonces ahora la pregunta es cómo estos números se transforman en permisos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, hagamos esta anotación. Entonces, miren. Estos de acá van a representar posiciones de un número binario. Esta es la cuestión que a lo mejor puede complicarlo un poco dependiendo de con qué background vengan ustedes. Entonces, miren, cada uno de estos numeritos que aparece acá viene desde acá como la notación de un número binario, de la siguiente manera. Cuando nosotros, dentro de alguna de las tres posibilidades de agrupaciones, queremos dar permisos de lectura, tenemos que poner un 1 en la primera posición. ¿Ok? Cuando nosotros queremos dar permisos de escritura, tenemos que poner un 1 en la segunda posición. Y cuando nosotros queremos dar permisos de ejecución a una cierta agrupación, tenemos que poner un 1 en la tercera posición. ¿Ok? Por lo tanto, si queremos dar permisos, por ejemplo, de lectura, escritura y ejecución en este caso, se va a formar por la posición de cada uno de estos unos un número binario. ¿Ok? Y este número binario lo que tú tienes que hacer es pasarlo a un número decimal para poder escribirlo de esta manera que aparece acá. Entonces, en este caso, este número decimal que aparece acá representa el 7. ¿Ok? Quiero de todas maneras asegurarme, me parece que la mayoría, si no todos de ustedes, ya han pasado por un par de ramos. Entonces quiero saber si alguno de ustedes, de todas maneras, no sabe cómo hacer este paso de acá a acá, de binario a decimal. No tengo ningún problema en explicarlo, pero necesito saber si hay alguien que no lo sepa. Yo no sé. Listo, ningún problema. Entonces, mira, vamos a hacer la explicación desde atrás, entonces, mira. Pensemos en un número cualquiera, ¿ok? Pensemos en el número, qué sé yo, 482. Acabo de poner un número cualquiera, este número no tiene nada especial. Este número, ustedes sabrán, por lo que han visto incluso desde el colegio, ¿cierto? Que este número yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Sería 4 por 10 elevado a 2, que representa 400, ¿cierto? Más 8 por 10 elevado a 1, más 2 por 10 elevado a 0. ¿Estamos hasta acá? ¿Todos de acuerdo? Que este número que escribí arriba, ¿lo puedo reescribir como el número que está abajo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está ahí? ¿Se entiende? Maravilloso. ¿Ok? Por lo tanto, en notación decimal, cada una de estas posiciones que aparece acá representa un número que va multiplicado por una potencia de 10. ¿Ok? Entonces, la
posición de acá, este 4, representa 4 por una potencia de 10, que en este caso es 10 elevado a 2. Este 8 representa una multiplicación por una potencia de 10, que es 10 elevado a 1, y este 2 representa otra multiplicación por una potencia de 10, que es 10 elevado a 0. ¿Por qué potencias de 10? Porque estamos trabajando con un número decimal. ¿Ok? En el caso de los números binarios, esto funciona exactamente igual. Entonces pensemos, por ejemplo, en un número, binario cualquiera. Voy a poner 1, 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Entonces la pregunta acá es, ¿qué número en decimal representa este número binario? Y la forma de calcular esto es bastante sencilla. Te fijas en cada una de las posiciones de estos números y cada una de estas posiciones representa una multiplicación, pero ahora en una potencia de 2, porque estamos trabajando con un número binario. ¿Ok? Por lo tanto, esto de acá sería, vamos a partir desde la derecha a la izquierda, 0 por 2 elevado a 0 más 1 por 2 elevado a 1. ¿Ya? Voy a tratar de tirar flechitas a cada número. Más 0 por 2 elevado a 2. Más 0 por 2 elevado a 3. Más 1 por 2 elevado a 4, que es el número que aparece acá. Por lo tanto, para saber a partir del número binario que estamos poniendo qué número decimal es el equivalente, simplemente tenemos que resolver esto. Sería 2 por 2, 4, 4 por 8, 2 por 2, 16. Esto acá es 16. Más 0 por algo, 0. Más 0. Más 2. Más 0. Por lo tanto, este número en decimal es el 18. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En este caso es exactamente lo mismo. En la práctica deberías hacerlo por cada combinación de permisos que tú quieres dar, pero la verdad que hay algunos números que te terminas memorizando porque se utilizan mucho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando quieres dar permisos completos, es decir, permisos de lectura, escritura y ejecución, ¿ya? Tú tienes que poner un 1 por cada uno de los permisos que tú quieres dar. Entonces, la posición de más adelante representa lectura, la segunda representa escritura y la tercera ejecución. Y por lo tanto, para saber qué número tienes que poner después en chmod, tú tienes que pasar este número decimal, que sería 1 por 2 elevado a 0, más 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 2. ¿Ok? Y en este caso, si ustedes resuelven esto, esto es 7. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo a ti se te ocurre algún permiso raro, por ejemplo, quieres dar permisos de escritura y ejecución, pero sin lectura. Entonces esto sería, no hay lectura, un 0, hay escritura, un 1, y hay ejecución, un 1. ¿Ok? Entonces pasemos esto a número decimal. Sería 0 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Y esto de acá sería 2 más 1, esto sería 3. Por lo tanto, el número que tienes que poner en chmod, dependiendo de si lo quieres hacer al usuario, al grupo o al público en general, en alguna de las posiciones deberías poner el permiso 3. ¿Ok? Entonces, para cerrar esta parte, imagínense lo siguiente, vamos a dar al usuario, le vamos a dar los siguientes permisos. Usuario le vamos a dar permisos de completo, ¿cierto? Lectura, escritura y ejecución, ¿ok? A un cierto archivo. Al grupo le vamos a dar permisos de lectura y escritura, y estoy inventando esto, y al acceso público le vamos a dar permisos de lectura y ejecución. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos que poner en chmod? Nuevamente, cada uno de estos números se va a transformar, o sea, cada uno de estos grupos se va a transformar en uno de los números de chmod. Por lo tanto, este de acá
ya vimos que es el número 7, porque esto es 2 elevado a 2, más 2 elevado a 1, ¿cierto? O sea, 1, voy a poner completo, 1 por 2 elevado a 0, y esto es un 7. Este de acá es 1 por 2 elevado a 2, más 1 por 2 elevado a 1, y como no hay permisos de ejecución, sería más 0 por 2 elevado a 0, y esto de acá sería 4 más 2, 6. ¿Ok? Y este de acá representaría 1 por 2 elevado a 2, más 0, porque no hay permisos de escritura, 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0, y esto de acá sería 4 más 1, 5. Por lo tanto, lo que tenemos que poner en chmod es chmod 765 archivo 1.txt. Veamos si funciona. Perfecto. Voy a partir de compartir pantalla acá. Vamos a volver a compartir yo. Vamos a ver si esto funciona, si el profesor les mintió. Entonces, miren, nuevamente vamos a listar para que vean que está todo en orden. Acá, por ejemplo, archivo 1 tiene permisos dados de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es un chmod de 765 para el archivo 1.txt. ls-la. Y fíjense que el primero quedó con permisos de lectura, escritura, ejecución. El segundo, el grupo, quedó con permisos de lectura, escritura. Y el tercero quedó con permisos de lectura y ejecución. Estamos excelentes. Díganme, ¿les quedó alguna duda de esta parte? Yo sé que la notación binaria como que no es tan, ¿cómo se llama?, directa la aplicación en algunos casos en temas de programación. No sé si lo expliqué bien porque no es el área propiamente tal del ramo. Así que por favor díganme si quedó claro este tema, si hay alguna duda hasta acá. ¿Dudas, consultas? Parece que no, perfecto. Dime. Yo entendí cómo llega a formar, por ejemplo, el 755. Ya. Pero, porque ya, y que el primero se relaciona con un grupo, el otro con otro y así. Sí. Pero ese número no le dice en concreto qué permisos tiene ese grupo. Solo le dice que la suma da 5 por la posición en que tenga la potencia y todo eso. Pero como viene de un número binario, finalmente el número sí te dice específicamente qué permisos tiene cada uno de los grupos. Sí, porque lo O que sea, me dice ese número es la suma, po. Y, claro. por ejemplo, si tengo Pero invéntame un 1, un número, o sea, ya ves que los números van del 0 al 7. Si yo pongo, si yo no quiero dar ningún permiso, tengo que poner puro 0. Por lo tanto, son un 0. ¿Ya? Si tú me dices cualquier número entre el 0 y el 7, fácilmente, haciendo el proceso inverso, yo te puedo decir qué permisos le di a ese grupo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo el número 2, ¿ya? El número 2 quiere decir que tuve que poner 0 en la posición de lectura, un 1 en la posición de escritura y un 0 en la posición de ejecución. No hay otra combinación que de 2. Y eso se da para cualquier número entre el 0 y el 7. Esa es la gracia justamente de la notación binaria. Para cada uno de los números de la suma final, solo hay una combinación posible, por lo tanto eso te da, a lo mejor por eso va tu duda, de que podía darse que dos combinaciones distintas dieran la misma suma. Sí, esa es mi duda. Ya, no, eso no ocurre cuando estás trabajando en binario. Y esa es la gran ventaja. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, cada número viene de una sola combinación posible. Bien, profe. Ya, súper. Muy buena pregunta por lo demás. Sigamos entonces. Ok. Continuemos con algunos otros comandos. Tenemos el comando head, que la verdad que tanto el comando head como el comando... ¿Qué hice acá? El comando head como el comando tail son comandos bastante útiles que lo que nos hacen es ver una parte ya sea del principio o del final de algún archivo de texto de manera rápida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el comando head lo que nos permite es
ver las primeras líneas de un archivo. En este caso, tú con la opción "-n", le puedes especificar cuántas líneas quieres ver desde la parte del inicio del archivo hasta el número de líneas que tú le indiques. Por ejemplo, ejecutar head con opción "-n50, lo que estás haciendo ahí es visualizar las primeras 50 líneas del archivo. ¿Ok? Por omisión, por default, creo que el comando head lo que hace es mostrar las primeras 10 líneas, ¿ya? Pero tú puedes, por ejemplo, poner "-n", 2 líneas, 5 líneas, 40 líneas, o las que tú estimes conveniente, la verdad. Y el comando tail hace exactamente lo contrario, es decir, mostrar las últimas 10 líneas, o con la opción "-n le puedes indicar cuántas líneas del final de un archivo quieres ver. El comando tail en particular es bastante útil porque, por ejemplo, si quieres ver el registro de un programa, a medida que tú lo vas ejecutando, tú, por ejemplo, puedes utilizar el comando tail para ir viendo el final de un archivo, por ejemplo, de log, que son estos archivos que llevan los registros de ejecución de un programa. Tú puedes utilizar el comando tail para ir viendo cuáles son los últimos registros que va dejando la ejecución de tu programa. Luego de esto tenemos el comando apt-get para instalación de programas, que es el comando por excelencia que se utilizan en las distribuciones derivadas de Debian, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, en el caso de la distribución que estoy utilizando yo, que es Ubuntu, en este caso sería verdad, ¿cierto? En distribuciones como Ubuntu, Linux Mint, el mismo Debian, ¿cierto? Son distribuciones que utilizan este gestor de paquetes. El gestor de paquetes se le llama a cualquier programa que te ayuda a la instalación de paquetes, ¿ya? En el caso de Ubuntu en particular, también hay otros gestores de paquetes adicionales. Tenemos, por ejemplo, Aptitude, apt, que es una especie de actualización de apt-get, pero también en otras distribuciones cada una tiene sus propios gestores de paquetes. Por ejemplo, tenemos en el caso de Arch Linux, que creo que trabaja con Pacman, y últimamente también trabaja con Yaourt, que es una extensión de Pacman. En Fedora utilizan Yum, si no me equivoco, para la instalación de paquetes. No sabría acordarme de algún otro acá en estos momentos, pero por lo general cada distribución maneja sus propios gestores de paquetes, que son simplemente un programa que te permite facilitar el cómo tú instalas los paquetes dentro de tu distribución. Y editores de texto recomendados, por supuesto tenemos LibreOffice, que es la alternativa para Linux en cuanto a los programas de ofimática, llámese el equivalente al Word, el equivalente al Excel, el equivalente a PowerPoint, ¿cierto? Que la verdad no son tan visualmente llamativos como lo son los programas de Microsoft, hay que decirlo, pero la verdad que cumplen sus funcionalidades bastante bien, y no es necesario pagar licencia, a diferencia del Word de Microsoft, que sí hay que pagar una licencia, por lo menos de manera legal. Tenemos editores de archivos por consola. Tenemos Nano, por ejemplo, que es el editor probablemente más sencillo de utilizar, pero también existen otras alternativas como VI, ¿cierto? O la extensión de este, que es VIM, ¿cierto? Que es a lo mejor un poquito más complicado de utilizar al principio, pero en la medida que tú te acostumbres puede terminar resultando más sencillo de utilizar. Editor de archivos de textos tenemos Gedit, ¿cierto? Si ustedes están utilizando algún entorno que trabaje sobre Genome, ustedes pueden utilizar Gedit para editar archivos de texto, que sería el equivalente como al Notepad de Windows, este es el editor de texto que se utiliza en este caso, y Emacs, o la extensión con entorno gráfico, que es Emacs, que es un editor que tiene múltiples herramientas incorporadas, que también es un poquito más complejo que lo que puede ser, por ejemplo, Gedit al momento de editar archivos. Por supuesto, este es un pequeño conjunto de toda la gran cantidad de programas con los cuales cuenta un entorno Linux. Por lo tanto, ya sea para editar por consola, o sea para editar un archivo de texto en particular, o para trabajar con algún IDE para hacer programación, ustedes son los que tienen que ir viendo qué programas se ajustan a sus necesidades, y probablemente esa es una de las grandes ventajas de Linux,
que la variedad de programas que tiene es mucha, es muy rica, por lo tanto ustedes tienen la total libertad de ir usando todos los programas que se ajusten a sus necesidades. Por supuesto, en este curso en particular, para el tema de programación en C++, yo personalmente, si me preguntan algún IDE que les recomiende, yo les recomendaría utilizar desde ya Qt Creator, porque en algún momento vamos a utilizar Qt para el desarrollo de interfaces gráficas. Por lo tanto, si empiezan a utilizarlo desde ya, sería mejor para que no sea tan brusco el cambio. Sin embargo, ustedes están en la total libertad de utilizar el IDE que les sea más cómodo. Si están en Windows, pueden utilizar desde DevC, a pesar de que no sé si DevC permite eventualmente trabajar con la biblioteca de Qt, pero pueden utilizar DevC, pueden utilizar Visual Studio Code o cualquier otro editor para programar en C++ que a ustedes les sea más fácil de utilizar. Insisto, en algún momento vamos a utilizar la biblioteca de Qt, por lo tanto van a tener que migrar a algún IDE que permita utilizar esta biblioteca, así que les dejo la inquietud desde ya, si pueden empezar a instalar desde el día 1 Qt Creator o algún IDE que utilice las bibliotecas de Qt, les va a facilitar la vida en el futuro, ¿ya? Ahora, para ejecutar programas desde consola, bueno, esto es bastante sencillo, la verdad que lo único que tienen que hacer es lo siguiente, a ver si podemos crear algún programa rapidito. Vamos a crear un programa Python, yo creo, ¿cierto? Vamos a... Perfecto. Vamos a ponerle este programa muy cortito, Python test.py, que es más rápido. Entonces, no voy a complicarme mucho, chicos, si me lo permiten. Entonces, este va a ser un programa perfecto ejecutar. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos ahora dentro de nuestra carpeta nuestro archivo python test.py, que si se dan cuenta, en este punto no tiene permisos de ejecución en ninguna parte. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un chmod de permisos completos acá, para el usuario propiamente tal, y no quiero darle permiso al resto de los usuarios para que lo ejecuten, por lo tanto voy a mantener los permisos que aparecen acá. Entonces acá, para el grupo, vamos a dejar permiso de 6, ¿cierto? 4 más 2, y para el último grupo vamos a mantener solo permisos de escritura, por lo tanto vamos a dejarlo en número 4 el permiso. Por lo tanto, vamos a dejarlo ahí. Si nosotros listamos ahora, vamos a ver que lo único que hice acá fue agregar permisos de ejecución para mí, el usuario P. Olivares. ¿Ok? Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo yo ejecuto este programa? Por supuesto, está la opción de ejecutarlo con el programa Python, ¿cierto? Directamente. En este caso, muestra Hola Mundo. Pero como ahora le di permisos de ejecución, esto, si no me equivoco, debería funcionar así, a no ser que le tenga que agregar el chmod. Claro. Vamos a agregarlo inmediatamente. Esto, si no me equivoco, ¿dónde estará? Denme un segundo para acordarme dónde estaba. Environments. Esto está acá, ¿cierto? Esta parte no se confundan, chicos. Lo único que quiero hacer es agregarle algo para que sepa cómo ejecutarlo. Acá está. Ya, entonces esto de acá lo vamos a copiar. Y vamos a agregarlo acá. Python 3.7. Con eso debería estar. Entonces ahora, lo único que hice fue indicarle cómo ejecutarse el programa Python. Entonces fíjense, ahora sí. No se preocupen de lo que hice acá entre medio. Lo único que hice fue indicarle al programa Python que creé entre medio con qué comando debería ejecutarse por dentro. No se preocupen de esa parte. ¿Ya? Pero lo único que importa acá es que tienen un archivo, este de acá,
este de acá, que es ejecutable. ¿Ok? Tenemos acá un archivo ejecutable que es este programa Python. Entonces, como ya vimos recién, yo puedo ejecutar este programa Python a través del comando Python, ¿cierto? Directamente, porque es un archivo interpretable, ¿cierto? Este de acá. Y nos va a ejecutar el programa que está dentro del archivo Python y nos va a mostrar hola mundo, ¿ya? Pero en este momento también, como yo le indiqué internamente cómo tenía que ejecutarse, yo también lo puedo ejecutar directamente de la siguiente manera, poniendo // y el nombre del archivo, en este caso, ¿ok? De esta manera le estamos diciendo, ejecuta este archivo, ¿ok? Entonces, al nosotros escribir esto, fíjense que también se ejecuta el programa Python, ¿ok? Esto aplica para cualquier archivo el cual tenga sentido que se ejecute. Si ustedes, por ejemplo, compilan sus programas en C++, el ejecutable resultante del proceso de compilación lo pueden ejecutar de esta manera. ¿Ok? Como aparece acá. Entonces, ahora, también otra forma de ejecutar esto mismo es simplemente indicar el path completo. Entonces, miren, fíjense acá. Este archivo pythontest.py se encuentra en esta ubicación, ¿ya? Con el comando pw vimos la ubicación en la cual estábamos parados. Entonces, yo puedo ejecutar este archivo de la siguiente manera. Escribo la ubicación completa y ahora escribo el nombre del archivo que quiero ejecutar. Este de acá. Y si yo aprieto Enter, en este caso, también se ejecuta el programa. ¿Ok? Entonces, va. Por supuesto, como dice acá, ojo aquí, tienen que tener los permisos necesarios. Si yo hubiera tratado de ejecutar este programa sin haberle dado permiso de ejecución, que de hecho lo podemos hacer, chmod, 6, ¿qué permiso le había puesto antes? 764, ¿cierto? Ya. Vamos a ponerle 644 a el archivo Python test. Entonces ahora nadie tiene permisos de ejecución sobre este archivo, fíjense acá. Por lo tanto, por más que yo trate de hacer esto, eso sí funciona, es acá, perdón. Acá. Esto acá, si yo lo ejecuto de esta manera, ahí está. Entonces, al ejecutarlo de esta manera, no tengo el permiso necesario para ejecutar el archivo. ¿Ok? Perfecto. Y por supuesto, esto como les dije, es solamente darle una introducción a cuáles son los comandos básicos que se pueden utilizar. Pueden acceder a más información a esto, y la verdad que Internet en general está atiborrada de información sobre comandos Linux, entonces yo mismo no me sé de memoria mucho de los comandos y tengo que estar buscando cuáles son las opciones que tiene cada comando, etc. Así que no tengan miedo de buscar en Internet si quieren utilizar algún comando en particular o si no se acuerdan de las opciones. Con esto terminamos la parte de Linux y quiero saber si hay alguna duda o consulta hasta acá, o si han entendido bien hasta este punto. Cuéntenme su feedback, chicos. Creo que todo bien, profe. Maravilloso, maravilloso. ¿Este es un comentario generalizado o solo su compañero? Profe, el Qt Creator es para Linux, ¿verdad? Es multiplataforma. Ah, sí, allá. Sí, así que lo pueden utilizar en Windows sin problemas. Las configuraciones en Windows, no sé si les puede ayudar tanto, sí, creo que no son muy distintas. ¿Qué es lo que pasa? A ver, Qt Creator es un IDE hecho específicamente para trabajar con las bibliotecas de Qt. Por lo tanto, si tú quieres trabajar con la biblioteca de Qt, la verdad que es relativamente fácil la configuración. ¿Qué es lo que pasa? Tú también, como es un IDE, solamente es un entorno de desarrollo en el cual tú puedes programar, tú puedes eventualmente escribir programas en Qt Creator que no utilicen las bibliotecas de Qt. Pero tienes que hacer alguna configuración adicional. En Linux yo probé esto y yo sé particularmente que para escribir programas en C o en C++ sin utilizar Qt, tienes que instalar un programa que se llama CMake, ¿ya? Que es una especie de abstracción de los Makefile para quienes pasaron por EDA,
es una especie de abstracción para hacer más fácil la creación de makefiles, ¿ya? Entonces tú instalas ese programa y debería funcionarte relativamente bien Qt con programas solo de C o de C++. En Windows, ignoro la verdad si existe este mismo programa que les digo que es CMake o un equivalente. Entonces ahí tendríamos que buscar si alguno de ustedes se anima con Qt Creator. Yo no tengo ningún problema en apoyarlos con el proceso de instalación y que busquemos un conjunto. La verdad que lo desconozco, pero les dejo ese detalle para que lo tengan presente si quieren instalar Qt Creator para programar C++ puro. ¿Ya? Así que, pero fuera de eso, es multiplataforma. Creo que incluso debería funcionar en Mac. Algunos de ustedes tienen Mac, debería también funcionar. ¿Ya? Pero de todas maneras, insisto, están en libertad de acción. En mi experiencia, yo que dicté el ramo de programación orientada a objetos el semestre pasado, sé de muchos alumnos que utilizaron Visual Studio Code con las bibliotecas de Qt. Entonces, a pesar de que yo no lo he utilizado, me consta por lo que me han dicho los otros alumnos que se puede utilizar Visual Studio con Qt. Si alguno de ustedes opta por esa opción, muy bien, pero es poco lo que les puedo ayudar yo en el proceso de instalación, eso sí. Así que cada uno puede usar lo que le acomode más, pero ustedes comprenderán que el profesor no conoce todas y cada una de las herramientas de software que hay en el mercado, por lo tanto no podría hacer un tutorial de instalación de cada una de ellas. Hay algunas que las conozco más porque las utilizo en mi día a día y los puedo ayudar con eso. Entonces, insisto, si alguno de ustedes tiene problemas de instalación con cualquier herramienta, podría intentar ayudarles, pero puede ser que finalmente no les termine siendo de ayuda. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Hasta este punto. Entonces, quiero al menos dejar en los minutos que quedan mencionada la unidad que viene, que ya ahora sí, terminando esta breve introducción de utilización de entorno Linux, para aquellos que se quieran animar, que nuevamente lo recomiendo muchísimo, traten de empezar a utilizar estos sistemas desde ya, que aún tienen tiempo, todavía están empezando la universidad, por lo tanto le quedan años de carrera para embebonarse de esto, y la verdad que les da un plus en cuanto a lo laboral cuando salgan de la universidad, tener conocimiento, independiente que terminen trabajando en un Windows Server en el futuro, o simplemente terminen trabajando en entornos Windows, les puede generar una ventaja competitiva al momento de postular a sus primeros trabajos. Y se los digo por experiencia propia, a mí me pasó, ¿ya? Así que se los recomiendo, empiecen desde ya para que la curva de aprendizaje sea la adecuada. Dicho esto, vamos ahora sí a empezar a hablar de la temática principal de la asignatura, que es la programación sobre C++. ¿Ok? Entonces, como les digo, quiero por lo menos dejar mencionado este tema en este punto. Entonces, vamos a partir por algunos conceptos más básicos, y quiero también convencerlos un poco de por qué este ramo está hecho en C y en C++, ¿ya? Entonces, vamos a partir un poquito con la evolución de cómo fueron los lenguajes de programación. Entonces, esto de acá, los lenguajes que aparecen en la parte superior de este árbol son los que históricamente aparecieron primero, ¿ok? Entonces, por supuesto, hay toda una historia detrás de cómo aparecieron los distintos lenguajes de programación que ustedes conocen y con los que algunos de ustedes pueden trabajar en la actualidad. Cierto, tenemos Fortran, que es un lenguaje que fue bastante conocido en su tiempo, que apareció, como dice acá, en los años 57, 58, por ahí. Y por supuesto tenemos alguna evolución de cómo fueron estos lenguajes mutando para hacer la programación cada vez un poquito más sencilla. Y por acá, dentro de los años 70, inicio de los 70, apareció un lenguaje de programación que fue el lenguaje B, ¿ya? Que, bueno, como se habrán dado cuenta, la persona que después generó la actualización de este lenguaje, al llamarla C, no tuvo mucha creatividad al ponerle nombre al lenguaje. Entonces tenemos el lenguaje B como precursor del lenguaje C, ¿ok? Que hasta el día de hoy, el lenguaje C es tremendamente utilizado. Es uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que el nivel de abstracción es bajo, es decir, es un lenguaje que se llama de bajo nivel, que quiere decir que un lenguaje sea de bajo nivel o de alto nivel, un lenguaje de bajo nivel quiere decir que
las instrucciones que tú utilizas utilizando este lenguaje se parecen mucho más a las instrucciones que realmente entiende el computador, ¿ya? Cuando tú utilizas un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo Python, y tú, ¿cómo se llama? Utilizas, por ejemplo, una lista, en donde las listas, por ejemplo, de Python pueden tener números, pueden tener string, pueden tener listas internas, ¿cierto? Y un montón de cosas. La verdad, como que pierdes un poco el sentido de qué es lo que está pasando por debajo directamente en tu computador cuando tú utilizas una lista. Tú, por ejemplo, cuando haces un append en una lista Python y agregas un elemento, la cantidad de instrucciones que están ocurriendo en tu computador por debajo son muchas. Y esas instrucciones, el append las encapsula, por lo tanto, de alguna manera tú no las ves. Eso es lo que se llama un lenguaje de alto nivel. Se llama así porque el nivel de abstracción en este caso es alto, porque tú, a medida que trabajas con lenguajes de más alto nivel, entiendes menos qué es lo que está haciendo el computador por debajo, ¿ya? A diferencia de lenguajes como C, que tienen un bajo nivel de abstracción, por eso se llaman de bajo nivel, porque las instrucciones que tú utilizas encapsulan un poquito menos qué es lo que están haciendo tu computador por debajo. Es decir, cada vez que tú escribes una instrucción, esa instrucción como que va más de la mano con lo que realmente está haciendo el computador por debajo, ¿ya? Y por supuesto, a partir de C, nació el lenguaje C++, ¿cierto? Nuevamente, en un poco alarde de creatividad de la gente que inventó este lenguaje, que básicamente lo que hizo C++ es mantener la mayoría de cosas buenas que hacía C, y tratar de quitar las cosas que podían ser muy complicadas de C. ¿Qué cosas son complicadas? La bandera de lucha de C en cuanto a complejidad probablemente va a ser los punteros, ¿cierto? Aquellos que hayan trabajado en EDA con esto, probablemente la parte más complicada de EDA es el trabajo de punteros y las distintas estructuras que tú puedes manejar con punteros, ¿ya? C++ trató de, a través de una abstracción de los punteros, tratar de que el trabajo con ellos fuera un poquito menos complicado al menos, ¿ya? Y otra de las grandes cosas que agregó C++ como lenguaje de programación fue la orientación a objetos. La orientación a objetos cuyo mayor exponente en su momento fue Smalltalk, que es un lenguaje completamente orientado a objetos. Añadió un nuevo nivel de abstracción y una nueva forma de programar que dependiendo de cómo tú lo veas, de tu punto de vista, puede ser más ordenado que los lenguajes estructurales, ¿cierto? La programación estructurada. Entonces, C++, al crearse como lenguaje, trató de adoptar algunos de estos elementos que la verdad que facilitan el trabajo del programador. ¿Ok? Y como ven, C++ de alguna manera fue una inspiración para la creación del lenguaje Java, que en la actualidad probablemente sea el lenguaje por excelencia cuando uno habla de orientación a objetos, ¿ya? Entonces, hablemos de programación estructurada. Como dice acá, el paradigma de programación es un paradigma de programación basado en el uso extensivo de subrutinas, llamamos subrutinas, a las que ustedes conocen como las funciones, ¿cierto? Los métodos que ustedes utilizan en el lenguaje como por ejemplo Python o en C. Y estructuras de control, es decir, no existen elementos adicionales salvo el uso de funciones o las estructuras de control, las típicas, ¿cierto? El for, el while, el if, etc. Con el fin de mejorar claridad, calidad y tiempo de desarrollo del código de programas computacionales. Entonces, este paradigma de programación hace uso de estos elementos para generar programas funcionales, ¿ok? Como dice acá, en contraste con saltos condicionales como sentencias goto, ¿ya? En lenguajes mucho más antiguos, para aplicar cosas como las funciones, la verdad que las funciones como tal no existían. Por lo tanto, para modelar los funcionamientos de cosas como funciones, existía un elemento que era el elemento goto, que la verdad que es mejor que ni sepan cómo funciona, es un elemento muy complicado de entender y sobre todo de leer cuando uno es programador, ya que lo que hace es redirigir el flujo de un programa de una línea de código a otra, ¿ya? Entonces eso,
produce saltos en la lectura del código, que por supuesto la máquina no entiende, pero cuando tú le tratas de mostrar este código a otro programador, se hace realmente difícil de entender, ¿ya? Como dice acá, partió en el lenguaje ALGOL en los años 60 y actualmente los lenguajes más populares que aplican el paradigma de programación estructurada son lenguajes como C, C++ y Java, ¿ok? Eso no quita que, por ejemplo, C++ y Java también apliquen otros paradigmas de programación, como por ejemplo la programación orientada a objetos. Elementos generales de C++. Tenemos los datos primitivos, ¿ya? De la misma manera, aquellos que hayan visto solo Python, de la misma manera que en Python también existen datos que se llaman primitivos, que son los que vienen por omisión en el lenguaje de programación. Datos como, por ejemplo, los tipos enteros, los tipos string, los tipos flotantes, por ejemplo, con la diferencia de Python de que cuando tú quieres utilizar algún tipo de estos elementos, tienes que definirlo de manera explícita, ¿ok? Por lo tanto, cuando tú tratas de utilizar una variable de tipo entero en C++, tienes que indicar explícitamente, en este caso, por ejemplo, que la variable contador va a ser de tipo entero. Por lo tanto, esta variable en particular, la variable contador, solo puede almacenar tipos enteros, solo puede almacenar números enteros, ¿ya? A diferencia de Python, que en este caso se supone que la variable contador es de tipo entero porque le estás asignando un entero. Y si en algún momento dentro de tu código decides que la variable contador ahora va a utilizar flotantes o string o lo que tú quieras, o una lista incluso, no hay ningún problema en hacer esto en Python, ¿cierto? Sin embargo, en C++ esto no se permite. Una vez que tú defines una variable, por ejemplo, como tipo entero, durante toda la ejecución de tu programa, tu variable va a ser de tipo entero. Si tú defines una variable como tipo string, que nuevamente tienes que definirlo de manera explícita, esa variable durante todo el tiempo de ejecución de tu programa va a ser de tipo string. Y lo mismo, por ejemplo, para tipo flotante o cualquier otro tipo de dato que pueda existir. ¿Ok? También existen los tipos de datos estructurados, que son estas agrupaciones que normalmente utilizamos en los lenguajes de programación para agrupar conjuntos de datos, en este caso serían del mismo tipo. A diferencia de Python, que cuando tú creas, por ejemplo, una lista, tú puedes tener elementos de distinto tipo dentro de tu agrupación, dentro de tu lista, la verdad que en C++ esto no se permite, tienes que hacer alguna estructura un poco más complicada para lograr este mismo funcionamiento. Entonces, por ejemplo, el equivalente de Python de crear una lista solo con strings, ¿cierto? En este caso, sería el equivalente a esto de acá. Sería la creación de una variable de tipo char. Char significa carácter, ¿ya? Por lo tanto, en este caso estarías creando una lista, o sea, perdón, un arreglo, que en este caso es de tamaño 5, es decir, cada posición del arreglo tiene 5 elementos, o sea, perdón, el arreglo como tal tiene 5 elementos, ¿ya? Y cada posición del arreglo puede tener hasta 20 elementos. Después, cuando hablemos más en detalle de los char y los arreglos de caracteres, vamos a ver por qué se necesita esta notación de acá, pero por ahora entiendan de esta parte que lo que estamos creando es un arreglo que tiene 5 elementos, ¿ya? Y como es un arreglo de caracteres, cada posición puede tener hasta 20 caracteres, ¿ok? Y esto de acá genera un funcionamiento, comillas, parecido a lo que crean ustedes en Python en esta parte. Y para mostrar por pantalla, en este caso, a diferencia de Python, que utilizamos el comando print, en C++ vamos a utilizar el cout, ¿ya? Que es algo que viene de la biblioteca estándar, que también vamos a verlo con mayor detalle más adelante, ¿ya? Tenemos las sentencias de control, que, como dice acá, es la abstracción de un conjunto de instrucciones. Las estructuras de control que vamos a tener van a ser de secuenciación, de condición y repetición, las cuales vamos a ver en detalle en su momento. También tenemos la abstracción procedural, la cual van a ser los procedimientos o funciones que vamos a crear dentro de nuestro programa. Y también tenemos la concurrencia, que tiene que ver con conceptos de computación paralela, cuando queremos hacer que de forma paralelizada dos procesos dentro de nuestro programa se estén ejecutando al mismo tiempo,
y esto tiene que ver con procesos y eras que la verdad que no sé si vamos a tener la oportunidad de conversar sobre esto en más detalle en este ramo, pero pierdan cuidado que lo van a ver con mucho más detalle en otros ramos, como por ejemplo, no sé si todavía tienen su malla, sistemas operativos, puede que ahí lo vean. Si es que está todavía en la malla, la verdad que estoy un poquito desactualizado en ese sentido. Y también existen tipos de datos abstractos, ¿ya? Es decir, tienen la posibilidad de crear ustedes algunos nuevos tipos de datos que sean una abstracción que se ajuste a sus necesidades. También vamos a hablar en más detalle de esto, pero aquellos que hayan tenido la oportunidad de conocer los conceptos de orientación a objetos, por ejemplo, un tipo de dato abstracto sería la creación de clases. Quizá otro tipo de dato abstracto que a lo mejor ustedes pueden conocer son las estructuras, es decir, creación de nuevos tipos de datos que aglomeren conjuntos de datos nuevos. ¿Ok? En el caso de C++, C++ dijimos que es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir esto? Que traduce directamente el código a un lenguaje de máquina para poder ser posteriormente ejecutado, ¿ya? Es decir, este lenguaje de máquina que nosotros vamos a crear a través del proceso de compilación tiene una interpretación directa para el procesador, ¿ya? Y es por eso que es tan importante fijarse cuando ustedes trabajan en C y en C++, sobre qué entorno están trabajando, porque puede ser que lo que a ustedes les funcione en sus computadores personales no les funcione en otro computador, ¿ya? De todas maneras, existen otros tipos de lenguajes interpretados, por ejemplo, como es el caso de Lisp o Python, que lo que hace es leer línea a línea, y cada lectura de cada línea va ejecutando una línea de código dentro de tu procesador, e híbridos, como son Java y C#, ¿cierto? Que lo que hacen es compilar a un lenguaje intermedio, que en el caso de Java lo hace la máquina virtual, y que luego esto se interpreta, ¿ya? Cuando hablamos de programación en grande, tenemos el tema de la modularización, que es descomponer el programa en unidades de desarrollo más pequeñas, que en este caso ustedes pueden en este caso podría ser, por ejemplo, las funciones o métodos de clases si ustedes están trabajando con clases. La compilación puede ser separada o independiente, donde módulos de un programa, como dice acá, se pueden compilar por separado, lo cual es una gran ventaja en C++, que la vamos a ver en su momento, el hecho de que tú puedas compilar módulos distintos de forma separada. También tenemos el concepto de reutilización, esta idea de que tú te enfocas en un módulo al programarlo, y que después ese módulo tú lo puedas reutilizar en otra parte de tu código, es decir, tú no tienes que reescribir todo lo que ya habías escrito, simplemente lo cargas en tu nuevo programa y simplemente lo reutilizas. Y tenemos, por supuesto, los ambientes de desarrollo, los famosos IDE, ¿cierto? Como les dije, yo personalmente les recomiendo para este curso, desde ya, que utilicen Qt Creator, pero también existen otros IDE como Visual Studio, NetBeans, Eclipse, etc. Es decir, ustedes pueden utilizar el que más le acomode, incluso si alguno de ustedes está tentado a simplemente utilizar Notepad o Gedit para hacer sus programas y después compilar por consola, están en su libertad. No sé si lo recomiendo mucho, pero lo pueden hacer. Entonces, quiero terminar el ramo del día de hoy simplemente dándoles unos pequeños, algunas pequeñas justificaciones de por qué enseñamos C++ en este ramo, para que no sientan que están perdiendo el tiempo cuando vemos este ramo. Entonces, miren, este gráfico de acá representa en dos páginas, ¿cierto? En Stack Overflow, en la parte de... No, esto es GitHub, en la parte de abajo. Y en la parte de acá tenemos Stack Overflow, que representan ambos ejes cuál es la popularidad de ambas páginas. GitHub y Stack Overflow probablemente son de las páginas más populares cuando uno trata de acceder a material de codificación. Entonces, por supuesto, mientras más arriba estés en esta línea de la gráfica, más popular es el lenguaje que estás utilizando. Por lo tanto, fíjense que acá C++ se encuentra muy arriba en la gráfica, por lo tanto eso quiere decir que ya de por sí esto debería ser motivo suficiente para saber que están utilizando un lenguaje útil, que se utiliza, que es popular hasta el día de hoy. Ya el caso de C en particular, fíjese que también está bien acá arriba en la gráfica, por lo tanto también no deja de ser un lenguaje bastante popular hasta el día de hoy. ¿Ya?
Ahora, ok, tú puedes decir un lenguaje puede ser popular, pero no necesariamente bueno, ¿ok? Entonces, ¿es realmente bueno C o C++? Entonces acá lo que les quiero mostrar es una gráfica de cuánto es, si tú generas un código en algún lenguaje en particular, esta gráfica te muestra cuánto en promedio más o menos se demora la ejecución de ese programa. Y fíjense que acá tenemos el caso de C y a continuación tenemos el caso de C++. Fíjense que los tiempos de ejecución son probablemente los mejores dentro de todos estos lenguajes de programación. Por lo tanto, por un lado, la popularidad del lenguaje, es decir, que el lenguaje realmente se utiliza mucho. Y por otro lado, lo bien que funciona, es decir, para un mismo código tenemos tiempos de ejecución muy buenos, en el caso de C y C++, deberían ser motivos suficientes para ustedes motivarse a estudiar el lenguaje de programación C y C++ en este caso. Y solo con esto termino, chicos. Yo sé que estamos un poquito pasados, con esto quiero terminar. Quiero presentarles, para aquellos que no hayan visto nunca un código en C++, su primer código en C++, por lo tanto, estamos viendo por primera vez código como tal. Y este de acá sería el famoso código del Hola Mundo para el caso de C++. Entonces, en este caso tenemos un string, el cual se está mostrando por pantalla, mostrando un mensaje de Hola Mundo, cuyo código Python equivalente sería más o menos este de acá. Entonces, con esto quiero terminar. No sé si hay alguna duda o consulta de parte de ustedes, o si por lo contrario les ha quedado claro la clase del día de hoy. Me hicieron llorar todo el semestre, dicen por acá. Me imagino que está en la parte de EDA. Así que, pues me imagino que debe haber sido la parte que hablé de punteros, ¿ya? Así que, no sé si hay alguna duda o consulta de lo que hayamos visto hasta la clase de hoy, o si Profe, por lo contrario quedamos motivados para estudiar. Cuéntame. una consulta con respecto al tema de que dijo que había que ejecutar por terminar las cosas. ¿No hay como un, por así decirlo, una interfaz como para Visual Studio? ¿Cuál sea como más óptimo? Es que, por ejemplo, me encuentro como un poco latoso de estar tirando terminal por consola y como, ay, ¿cómo me explico? El live, por así decirlo, que Sí, tire sí. directamente abajo, me dé como un espacio para tirar, no ir cambiando de pantalla, por así decirlo. Ya. Primera cosa, nunca más en la vida me digas más óptimo. Eso está horriblemente mal dicho. ¿Ya? El tema más óptimo es como decir más mejor. Así que, primera cosa. Segundo, el tema de la compilación como tal, la verdad que cada IDE por debajo lo que está haciendo de todas maneras es compilar el código en tu sistema. Es como sería el equivalente a compilarlo en una terminal. Así que de todas maneras, tú lo puedes hacer directamente a mano, lo cual es bueno por lo menos en los primeros programas que hagamos, porque es un buen ejercicio, entender qué es lo que está haciendo el IDE por debajo. Pero la verdad que efectivamente cuando tú le das run o compilar a tu IDE, en verdad lo que está haciendo efectivamente es eso. Está compilando por debajo y está tirando un comando por consola por dentro, el cual ejecuta el proceso de compilación. ¿Ya? Así que, como te digo, ya tu IDE lo hace a través de los comandos, o sea, de las opciones de compile y run. ¿Ya? De todas maneras, si quieres probarlo por ti mismo, no es mala idea que lo hagas, ¿cómo se llama? Por consola de vez en cuando. ¿Ya? Uy. Ok. ¿Profe? ¿Alguna otra consulta? El string en C++ es una variable como tal. Es una variable como tal. Vamos a verlo en más detalle cuando veamos la biblioteca estándar, ¿ya? Pero efectivamente, C++, en el caso de C++, no en C, en C++ se agregó una nueva variable, un nuevo tipo de variable que es el tipo string. Y ese tipo string se maneja de manera parecida a lo que vendría siendo Python, ¿ya? De manera parecida. No quiero decir que es exactamente igual, pero de manera muy parecida. Por lo tanto, a diferencia de C++, que la verdad que sí o sí se trabajaba el string como un arreglo de caracteres. En este caso hicimos una abstracción un poquito mayor por justamente los problemas que trae el trabajo de string en el C original. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consultas, quedamos hasta acá, chicos, y nos vemos la próxima semana, el día martes. Me hubiera gustado preguntarle, algunos de ustedes se fueron, el tema de si les parece que cambiemos la clase a las 8:15, si están de acuerdo.
Igual lo podría publicar en el aula para que contesten todos, pero Por no mí, sé si los de acá ningún están de problema. acuerdo. ¿Sí? ¿Les acomoda? Pero terminaría a las Sí, 9:45. Claro que sí. Terminaría 15 minutitos después. No sé si alguno de ustedes tiene alguna asignatura después. Voy a parar la grabación, esta parte no es tan relevante que esté grabada.